Saludos, amigos de Sareca TV, Canal 10 Telecable Cercado, seguidores fieles de Ventana Cultural RD. Como habíamos anunciado en programas anteriores, recuerden que hicimos un programa de iniciación o de preparación para vivir el tiempo pascual, el tiempo de la Cuaresma, con nuestro hijo Francisco Alberto. Luego hicimos un programa con Donato Ángeles sobre la Pascua Juvenil, y ambos, Francisco Alberto, que es mi hijo biológico, y Donato, que es mi hijo adoptivo, me dijeron: si tú quieres hacer un programa completo sobre la Semana Mayor, tienes que hablar con nuestro guía, con nuestro maestro, que es don César Torres. César Parra. Don César Parra. Que yo ya tenía referencia de usted, y recientemente mi esposa y yo estuvimos en una sesión de unos cursos bíblicos que usted imparte en la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. No sé qué, no tengo más detalle de César, más que es una persona comprometida con la fe, que es un servidor voluntario en todo lo que significa el fortalecimiento de la fe. Es un profesor honorífico en la enseñanza del contenido de la Biblia, ¿verdad que sí? Llamo a los interesados en aumentar su conocimiento de la palabra a que pueden incorporarse a los cursos bíblicos que César da en la parroquia Sumo y Eterno Sacerdote, que son, ¿qué día es? Los lunes, un lunes sí, otro lunes no, es como cada 15 días, lunes con la palabra de Dios. Bien. Entonces, don César o César. César sin el don. Bien, como neófito en las cosas de la palabra, a mí siempre, y quiero que comencemos con esta parte, siempre me ha llamado mucho la atención en la numerología bíblica que hay una cantidad que para mí es como significativa, que es el de los 40. ¿Por qué 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás? ¿Por qué 40 años en el desierto el pueblo de Dios? ¿Por qué 40 años en la esclavitud? ¿Por qué llovió durante 40 días y 40 noches? ¿Cuál es la importancia del número 40 en la tradición cristiana, en la fe religiosa? Muchas gracias por la invitación. Y además 40 días de preparación para la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así es, gracias don Francisco por la invitación. Solamente el Francisco. Vamos a dejar el don. Amén. Vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sea Él quien nos inunde con su Espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 40 en la palabra de Dios, en la Biblia, representa un ciclo que no necesariamente son literales. Quizás los 40 años de los cuales habla la Biblia en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no son literalmente 40 años. Es un ciclo en el cual el pueblo camina siendo educado, instruido por Dios. Es por eso que en ese periodo hay entre 10 y 12 veces en que el pueblo reniega de Dios y de Moisés, queriendo decir que es un caminar y es una forma de la palabra decirnos que nosotros también andamos en camino y también nosotros hemos de cuidarnos de renegar de lo que Dios quiere con su palabra. Luego de ese periplo de 40 años en el desierto, podemos ver entonces cómo esa numerología, como usted dice, ese número vuelve a repetirse
en cada ciclo importante en nuestra historia de la salvación. Jesucristo es la carta de triunfo de Dios para redimirnos, para llamarnos, para regalarnos la vida. Entonces, lo primero que hace Jesucristo antes de empezar su vida pública es que se somete al bautismo de Juan, que es un bautismo de conversión. Ese bautismo de conversión estaba reservado para los pecadores. Por esa razón es que Juan el Bautista, al verlo en la fila, le dice: pero ¿cómo es que tú vienes a donde mí? Esto es inaudito. Y Jesús le dice: no, déjalo así, porque debemos cumplir toda justicia. En ese momento Jesús está asumiendo nuestra identidad como seres humanos, y esa identidad incluye todos nuestros fallos, todos nuestros pecados, todas las veces que renegamos de Dios. Inmediatamente sale del agua y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Jesús es llevado, impulsado al desierto. Y entonces, ¿qué es el desierto durante 40 días? En las profecías bíblicas había la certeza de que el pueblo de Israel tenía que vivir un nuevo éxodo. Tenía que volver a salir de la esclavitud del pecado para ser redimido por el Mesías, por el Salvador. Entonces, Jesús está asumiendo la condición del pueblo de Israel, y por eso va al desierto. Como el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, camina 40 días sin nada que comer, para en el momento más difícil, donde más hambre hay, que es ya con 40 días sin comer ni beber, viene el Satanás a tentar. Viene Satanás a ofrecerse. Viene Satanás a querer que él sustituya su condición de hijo de Dios, para entonces el propósito que Dios tiene con él no se cumpla. Porque Satanás, como lo llamó el mismo Jesús, es enemigo nuestro, el mentiroso desde siempre, que es lo que a veces nosotros no tenemos presente, para no caer en la tentación de Satanás, siendo él un ser espiritual con mayores poderes que nosotros. Lo mejor es no conversar con él, no entrar en diálogo. Si usted tiene su esposa y usted está comprometido ante Dios, ¿cómo es que usted va a entrar en diálogo con una mujer que usted desde el principio se da cuenta que lo está seduciendo? Inmediatamente hay que poner un alto, porque con las tentaciones de Satanás no se dialoga, no conversamos. Entonces Jesucristo, si vemos ese pasaje de esos 40 días que está pasando en el desierto, Jesucristo de manera casi rápida, sin entrar muchos detalles, le responde a Satanás para apartarlo, porque no tienen nada que conversar. No tenemos que entrar en detalle de lo que tú quieres y de lo que yo voy a hacer. No. Apártate de mí, Satanás. Punto. No tenemos más nada que conversar. Es así que esos 40 días entonces representan los 40 años del pueblo de Israel en su peregrinar en el desierto. Jesús está asumiendo ser el nuevo Israel. En el libro del Éxodo, en el capítulo 4, verso 22, Dios le dice a Moisés: ve donde el faraón y dile: Israel es mi hijo, mi primogénito. Es lo que dice la voz que baja del cielo cuando él sale del agua del bautismo. Le dice: este es mi hijo, mi primogénito, el amado.
Es en ese momento entonces que está asumiendo la realidad de ser un peregrino que asume sobre sí todo el pueblo. Por eso entonces la iglesia ha asumido esos 40 días como preparación de cada uno de nosotros para nunca dejarnos tentar por el maligno. Por eso César Parra tiene que hacer una identificación de qué cosas yo necesito pulir en mi persona para hacer todo el intento con la ayuda del Espíritu Santo para en ese periodo lograr sobrepasarla. Es por eso entonces que esos 40 días me llevan a la parte central del cristianismo. Jesús muere por nosotros, pero no se queda en la cruz. Está la resurrección, que es una invitación que Él va a hacer ya en los últimos días de su peregrinar. Le dice a los discípulos en 3 ocasiones: voy a Jerusalén, pero tengan claro que lo que va a pasar allí es que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser maltratado. Pero ánimo, no tengan miedo, porque yo he vencido el mundo y para eso he venido. Lo único que le pido a ustedes es que sepan que yo tengo que asumir la cruz igual que ustedes en un momento determinado tienen que asumirla. Por eso el cristiano siempre vive en esperanza y siempre vive en camino. Yo no puedo, por cualquier cosita que me pase, cualquier situación económica, de salud, de relaciones con mi familia, con el trabajo que me meta en dificultades, no puedo recular, no puedo tener miedo. Debo estar consciente de que estoy viviendo junto con Cristo un dolor que me une a su dolor en la cruz, y estoy entonces con la esperanza total, firme, de que con Él también voy a lograr vencer. ¿Vencer a quién? A los males de este mundo. ¿Cómo está el cristiano seguro de que va a vencer el mal de este mundo? Sencillo. Dios, en la persona de Jesucristo, no miente. Porque todos los evangelios, cuando lo leemos, lo que están procurando es darnos la identidad de Cristo, hacernos entender que esa persona que se hizo hombre es el Hijo de Dios. Cuando yo entonces soy capaz de reconocer que el Hijo de Dios me está llamando y me está bendiciendo, mire, Francisco, yo tengo que responder. La Iglesia Católica entonces le llama a eso la obediencia de la fe. Es que yo, la fe que tengo, la certeza que tengo de que quien me está hablando es Dios mismo en la persona de Cristo, yo tengo que dar una respuesta. Yo tengo que decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tengo que decírselo, pero no de boca. Tengo que decírselo con mi conducta, con todo lo que hago, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con la comunidad, con la iglesia. Y sobre todo, tengo que estar consciente que el camino que he de recorrer como discípulo no es el mío, es las huellas que debo seguir del Maestro, que Él es el que vino a enseñarme. Él es Dios que se abaja, Él es Dios que viene, Él es Dios que se hace uno como yo, menos en el pecado, para mostrarme que sí es posible caminar sin pecar. Es una preciosidad cuando somos capaces de asumir la identidad de Cristo en medio de nosotros. Yo personalmente no había Semana Santa que no saliera a beber mucha cerveza y a cumbanchar. Y déjenme decirle que hace ya 21 años
él se hizo el encontradizo y me llamó. Me dijo, aquí estoy, te tiendo la mano en un momento muy difícil de mi vida. No tengo por qué especificar qué es lo mejor que me ha pasado. Lo que sí le puedo hacer la invitación para lo que resta de esta Semana Santa, que se involucren con Cristo, yendo a la iglesia, yendo a la Santa Eucaristía el jueves, que es el lavatorio de los pies, el viernes participando en los viacrucis, participando en esos momentos que nos recuerdan la entrega de Cristo, en silencio el sábado como una muestra de identificarme en los momentos en que Él estuvo en el sepulcro, yendo el sábado en la noche a la vigilia pascual, donde Dios sencillamente nos dice, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Hagan esa prueba y yo les aseguro que no van a quedar defraudados. El Jueves Santo, mañana, es un día especial, porque ese día Jesús asume de verdad todo el caminar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando va a salir de Egipto, recibe la instrucción de Dios, capítulo 12 del libro del Éxodo, para que camine rápido saliendo de Egipto, tome un cordero sin mancha. Sin mancha quiere decir que no esté enfermo, que no tenga ni un hueso roto, que sea digno de lo que iba a pasar, lo cocinaran rápido y lo comieran entero hasta el final, para entonces el pueblo hiciera eso como día memorable, siempre, todos los años, transmitiéndolo de generación en generación, porque era Dios mismo quien había hecho la invitación. Hierbas amargas, porque significa para que siempre el pueblo recordara la amargura de la esclavitud. Y la pregunta entonces que nosotros debemos hacernos es cuáles son nuestras esclavitudes. ¿A qué soy esclavo? Yo fumé durante 40 años, durante 14 años, siendo esclavo del cigarro, esclavo del pecado, esclavo de muchísimas cosas de las cuales no me siento orgulloso. ¿Y tú? ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Qué es lo que te está atando a algo que no te da felicidad ni permite que en tu casa haya felicidad? Por Dios, Cristo te ofrece el Jueves Santo la oportunidad de que hagas comunión con Él. Y los discípulos que Él había llamado, y es significativo para qué lo llama. Busque en su Biblia el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Llama a los discípulos para que estén con Él y Él entonces enseñarles a hacer lo que Él hizo. El último día, el jueves, en la cena, lo que celebramos mañana es esa comunión de César Parra, de Francisco, de mi esposa, de todos. Comunión con Cristo como seguidores, discípulos. Lo que es ser seguidor de Él como maestro. Y Él como maestro, lo primero que hace es decir el Evangelio en el capítulo 13 de San Juan. Nos amó hasta el extremo. Llega su hora, la hora de entregarse por nosotros, la hora de decirle al Padre, vale la pena redimirlos, la hora de decirle al Padre, mira a César, mira a Francisco con buenos ojos, ahí están. La hora
en que entonces yo tengo que responderle, aquí estoy, Señor, para unirme a ti en este proyecto. Es el momento en que Cristo se ciñe una toalla para lavarle los pies a los discípulos y me lo lava a mí. Te lo está lavando a ti porque Él quiere que tú le hagas caso. Y lo que está haciendo es invirtiendo lo que nosotros conocemos como pirámide del poder. ¿Qué es la pirámide del poder? Bueno, está el rey, está la reina, están los ministros y abajo estamos nosotros. O está el presidente, Abinader, está Leonel, el presidente de turno, y están los ministros administrando. Y todos nosotros abajo, siempre quejándonos de que no nos hacen caso. Jesucristo hace algo inaudito. Dice, si yo siendo maestro, si yo siendo el Señor, y lo soy, le estoy dando a ustedes este servicio que es propio de esclavos. Y se lo seguiré dando siempre que hagan esto en memoria mía. Lo que le estoy diciendo es que la divinidad no está para avasallar, está para servir. Y nosotros los que participamos en la iglesia, empezando por el Papa, siguiendo con los obispos, los sacerdotes, diáconos, todos en la iglesia están para servir al pueblo de Dios. Los que no asuman eso sencillamente andan equivocados. César, tú como buen maestro, prácticamente has trazado el guión de lo que es el programa. Y cada una de esas partes que tocaste en la respuesta sobre el por qué los 40 días, justamente asumimos ya la preparación y nos preguntamos, cuando Jesús entra triunfante, lo que nosotros denominamos el Domingo de Ramos, ¿qué ocurre previo y el día que inicia justamente la Semana Mayor? Porque es una fiesta, pero más tarde va a venir el sacrificio. Sí, Jesucristo viene a asumir su condición de Mesías. El profeta Zacarías había dicho que iba a hacer una entrada triunfal, el Mesías, montado en un pollino, que no es más que un asno. En nuestro campo le llamamos burro. Un burro montado en un burrito, con una condición: burro que no haya sido montado, que sea nuevecito. ¿Por qué ese detalle del Evangelio? Porque Jesucristo viene a mostrarnos que es rey de la dinastía de David. Y en la dinastía de David, cuando leemos el primer libro de los Reyes, vemos que Salomón se monta en un borrico sin haber sido montado para poder asumir entonces su condición de rey. Por eso vemos en el Evangelio que en un momento determinado Jesús dice, y aquí hay uno que es más que Salomón, porque es que Jesucristo ese día tiene que asumir su condición. ¿Por qué le tienden así los ramos y esa procesión? Bueno, cuando leemos el Evangelio de San Juan, antes de la procesión de ramos, en el capítulo 11 había pasado algo que leímos ahora, el domingo quinto de Cuaresma, había pasado la resurrección de Lázaro. Y dice el Evangelio que habían muchos de Jerusalén presentes en la casa de María, de Marta y de Lázaro, y fueron testigos de lo que había pasado. Más adelante, en el capítulo 12, entonces, esa gente que había ido y había suscitado los celos de los que gobernaban la parte religiosa en el Sanedrín, en el templo, se sienten celosos y dicen, es que él nos va a quitar a toda la gente, toda la feligresía se va a ir con él, tenemos que hacer algo.
Porque el Evangelio nos dice que esa gente había hecho proselitismo, es decir, ya había como dicho, señores, este es el hombre, porque nosotros resucitaba muerto. Nosotros lo vimos. Y hay un detalle en la resurrección de Lázaro que a veces uno pasa por alto. Dice que cuando Jesús le dice, quita la piedra, le dice la hermana, Señor, ya hiede, han pasado 4 días. Ese no es un detalle pequeño. Recordemos que Jesucristo, cuando le fueron a avisar, le dijo a los discípulos, tranquilo, que eso está para gloria de Dios. Y se quedó a propósito 2 días más sin ir. El primer día que transcurrió hacia donde él estaba, va 1 día. Se queda 2 días más, van 3. Y al otro día que él hace el camino de retorno, van 4 días. ¿Por qué Jesucristo espera eso? Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel y todo el Medio Oriente considera como muerto definitivo a alguien que ha transcurrido ya 4 días. Jesús quería que todo el que presenciara el milagro estuviera seguro que no era durmiendo que Lázaro estaba. Según la creencia, según lo que había, estaba muerto. Entonces ese detalle es significativo para el testimonio que se hace. Entonces ya en Jerusalén, cuando él va de camino, ya para participar de su última Pascua, de la fiesta, ya lo están esperando. Y él dice la palabra que le dice, busquen ese burrito allí, ese burrito acá. Ese burrito me está esperando a mí. Y como me está esperando, yo lo voy a montar. Y comienzan a tirarle ramos, gritándole como dice el Salmo 117. Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. ¿Qué quiere decir? Ven, Señor, sálvanos. Él era nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Por eso ese grito de júbilo. Y si seguimos la lectura de esa entrada triunfal, lo que vamos a encontrar que la primera visita que él hace es al templo. Y en los sinópticos, en los evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo, lo que vemos es que él hace una purificación del templo. Porque él está como responsable de cuidar mi casa, como había dicho el profeta Isaías. Él va y le dice, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, como dice en otro episodio el profeta Jeremías. Han convertido mi casa en una cueva de ladrones, que lo que quiere decir es, ustedes nada más vienen aquí al cumplimiento. Ustedes lo que vienen aquí es a brindar un culto que no tiene sentido, sacrificios y cosas, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo lo primero que hace es que va al templo para purificar esa casa, para limpiar, para hacer una limpia, para decirnos a todos, esta casa es casa de oración. Y cuando le preguntan los que dominan, ¿con qué autoridad hace esto? Destruyan este templo y en 3 días yo lo edificaré. Es interesante la persona de Jesucristo. Y cuando logramos entonces identificarnos con ese personaje que está en la historia y todos los estudios que se han hecho desde el punto de vista antropológico, histórico, demuestran que él existió. Lo que quiere decir entonces que si Dios se hizo hombre por mí, si se abajó por mí, por Dios, hermano querido, ¿por qué no le hago caso? ¿Qué es lo que me impide adherirme a lo que él me enseña? Bueno, mira, vamos a hacer una síntesis de lo que ocurre entre el Domingo de Ramos
y la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, y la importancia del lavado de los pies. Y si podemos hacer una breve síntesis, ¿qué ocurre? El lunes, martes, miércoles y luego el jueves, cuando Jesús ordena, vayan a la casa de fulano y preparen una mesa, y entonces instituye esa noche la Eucaristía. Y dice, hagan esto en conmemoración mía. Esos días, luego del Domingo de Ramos, en el capítulo 12 de San Juan, podemos apreciar que Jesucristo se está mostrando. Recuerden que la fiesta no era de un día para otro, era prácticamente 8 días de fiesta antes del día culmen, que era la Pascua. Jesús llega, dice el Evangelio, 6 días antes de la Pascua y comienza a hacer el periplo con los ramos que le pasan, y luego comienza a mostrarse a todo el pueblo y a enseñar sus últimas enseñanzas a los discípulos. Tanto así que le dice la frase de: si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Le está enseñando. Y hay una parte importantísima que es enseñanza para nosotros. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, elevado, va a traer a todos hacia mí. La cruz, entonces, que Él va a vivir, se convierte en enseñanza. Dice el evangelista, y los discípulos se acordaron de eso cuando lo mataron. Se fueron acordando de esas enseñanzas. Esos días, antes de llegar el día de la cena, eso es lo que hace que recorre, entra en controversia. Una controversia en el mundo judío era una especie de careo de un maestro contra otro o contra otros. Era una especie de, bueno, tú dices que es así, pero yo digo que es así. Vamos a ver, es como argumentar la verdad. Ahí se dan algunas de las controversias con los fariseos. En el Evangelio de Marcos podemos apreciar la controversia de cuando él le dijo a los fariseos: oiga, nosotros tenemos que ver que Dios le ha mandado, lo compara con una viña donde Dios le ha enviado varios viñadores que eran los profetas para ir a cobrar el fruto de la viña. Y lo que hicieron fue, cuando Dios manda al hijo, lo matan para quedarse con la viña. Otra de las controversias que tiene es que un saduceo se le acerca y le dice: pero es que la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Y qué es lo que es eso? Si un hombre, la ley de Moisés nos dice que si un hombre tiene una mujer y se muere sin dejar hijos, tiene que casarse con el hermano. Y esta mujer entonces tuvo 7 hermanos y ninguno le dio hijos. Cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser la mujer? Ahí Jesús le dice: pero es que ustedes están muy equivocados. En el reino de los cielos serán como ángeles. No dice serán ángeles. Cuidadito, no seremos ángeles. Somos seres humanos que vamos a ser parte del reino de Dios por su gracia. Entonces le dice: ustedes serán como ángeles. No necesitarán ni tomar mujer el hombre, ni tomar hombre la mujer. Ahí le enseña. Esa es una de las controversias que se dan en ese contexto antes de llegar el Jueves Santo. Hay otra controversia también, que se le acerca a uno de los maestros de la ley y le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo le dice: bueno, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Muchos teólogos entienden que ese encuentro con ese maestro de la ley surgió en el mismo contexto que nos narra el evangelista Lucas, esa misma pregunta, pero Jesús le lanza la parábola del hijo pródigo. Y entonces al final de eso,
le dice, del hijo pródigo, no, perdón, le lanza la parábola del buen samaritano que venda las heridas, que cura las heridas, y al final le dice al que le hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Tú sencillamente hazte el prójimo del otro. Yo estoy llamado a ver al otro como un objeto de mi amor. Alguien a quien yo le brinde un servicio, se lo estoy haciendo en el nombre de Cristo, por Cristo, como va a decir el evangelista Mateo en el capítulo 25. Lo que le hicieron a uno de esos pequeños, a mí me lo hicieron. Punto. Se dan esas controversias, se va como haciendo más fuerte toda esta discusión, y viene el mandato de Jesús para que le preparen la cena. Vayan a tal sitio, allí van a encontrar una sala, díganle que el maestro va a venir, y él mismo está preparando ese momento. En el lavatorio de los pies, que es una pregunta interesante. En el capítulo 13, verso 1, lo primero que el evangelista dice es, habiendo llegado su hora. En el evangelio, ¿En cuál de los evangelios? En el evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 1, habiendo llegado su hora. Eso tiene un especial significado. Por lo siguiente, hermanos míos. El evangelista Juan divide su evangelio en dos grandes secciones. La primera sección va desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 12. Allí vemos el peregrinar de Cristo, y el evangelista nos identifica con 7 signos. El primer signo, convierte el agua en vino. Luego está la curación del hijo de un funcionario. Luego está aquel que tenía 38 años, enfermo, esperando que alguien le ayudara a moverse. Luego, todos esos signos. Luego está el signo que hace con Lázaro, el signo de devolver la luz a un ciego de nacimiento. Todos esos son signos que se van identificando en 7 signos que Jesús hace para mostrarnos su identidad. Es la parte activa de Jesucristo. La segunda parte, que empieza con el capítulo 13, comienza con el haber llegado su hora, y es entonces la parte pasiva de Jesús, donde a él le van a maltratar, le van a hacer, y se deja hacer, porque ha llegado la hora. ¿Qué hora? La hora que él le había dicho a nuestra Madre María en el capítulo 2, cuando le dice, no tienen vino. Dice, mujer, ¿qué quieres tú conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Esa es la hora que ahora va a llegar. Es la hora donde se va a ejecutar definitivamente nuestra redención. Por eso el lavatorio de los pies inicia con esa introducción. Ha llegado la hora. Y dice el evangelista, los amó hasta el extremo, hasta el final, hasta dar su vida. En la secuencia viene el lavatorio de los pies, que como dijimos ahorita, lo que significa es la inversión de la pirámide de poder. Dios es Dios porque está a nuestra disposición. Dios es Dios porque es generoso. Dios es Dios porque no acumula bienes para sí, los reparte. Dios es Dios porque tiene misericordia. Y entonces la pregunta de examen. Por eso la negativa de Pedro de que le laven los pies. Por eso la negativa de Pedro, que es muy interesante, porque en este capítulo 13 hay 2 personajes nombrados por su nombre. Pedro y Judas. El que lo traiciona y el que lo niega. El que lo niega. Cuando le dice Pedro,
No, lavarme tú los pies a mí, porque como dijimos ahorita es un trabajo de esclavos. Sí. Lavarme tú los pies a mí, siendo tú el Señor. No, tú te estás volviendo loco, a mí no. Jesús le dice, si no te lavo no tienes que ver conmigo. Pero más adelante dice el evangelista algo interesante. Ustedes están limpios. Ese estar limpio tiene mucho que ver con que nosotros, cuando vivimos y caminamos en la presencia de Cristo, andamos limpios. Pero como Pedro, que lo niega 3 veces, fallamos. Pero debemos confiarnos en lo que Él está haciendo, de asumir lo que Él hace como una condición para nosotros también buscar su perdón, como Él perdonó a Pedro después y lo redime y le da la fortaleza para asumir su trabajo. Tenemos que tener en cuenta que ese lavatorio de los pies, Jesús quiere que nosotros seamos capaces de servir donde quiera que nos movemos. Pero no servir porque me sobra tiempo, o porque yo tengo el sábado, lo saqué para eso. No. Usted tiene que ser un servidor total. Usted está en el cercado. ¿Cómo es posible que usted me diga a mí que usted, porque viene rápido para la capital, hay alguien que le dijo, Francisco, quiero hablar con usted, y usted no se pare 1, 2 horas que sean necesarias a escuchar lo que esa persona le quiere decir? Porque quizá de esa escucha atenta, amorosa, depende la vida de esa persona. Entonces es estar atento a lo que Cristo haría en una situación como la que yo estoy. Yo estoy con los ojos abiertos y el corazón dispuesto al servicio, porque Cristo lo que me enseña en el lavatorio de los pies es que nosotros tenemos que hacer lo mismo, estar siempre en sintonía con Él para hacerle el bien a todas las personas con quien nos relacionamos. Ese es el punto clave. Lo queremos poner bonito y lo queremos arreglar para nuestra conveniencia. No. Yo he venido a servir y a dar la vida, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45, a dar la vida en rescate por muchos. Cuando dice muchos, lo que quiere decir es, te dejo en libertad, pero te lo ofrezco. Rescatarte, redimirte, divinizarte. Y la divinidad, el lavatorio de los pies, lo que nos enseña es, solo somos divinos cuando somos servidores, cuando nos ponemos en sintonía con Cristo a brindarle a la gente que nos rodea, empezando en nuestras casas, con mi mujer, con mis hijos, con los que colaboran conmigo, ponerme en sintonía de servicio, en tono de ¿en qué puedo ayudarte? En tono de cuenta conmigo. ¿Cuenta con mis oraciones? Sí, pero dice Santiago en la carta de Santiago, tú le vas a decir a uno que está pasando hambre, oro por ti, que te vaya bien, te bendigo. Ajá. Bueno, pero venga acá, hermano, póngase en sintonía y métase la mano en los bolsillos. César, estamos, vamos a decir ya, en el corazón de lo que la liturgia llama el tridio pascual. ¿Cómo podemos resumir en los próximos 8 o 10 minutos la entrega de Cristo, el juicio ante las autoridades judías y romanas, la pasión, crucifixión y resurrección? Te la hago toda junta ahí para que podamos en ese tiempo condensado ofrecerle a nuestro público una explicación. La noche, cuando leemos el Evangelio de San Juan, a partir de ese verso 13, de ese capítulo 13, va Jesús diciéndonos, el que cumpla con mis mandamientos, sencillamente Dios le va a dar todo lo que pida. Y les doy el mandamiento, ámense unos a los otros.
para llegar entonces y culminar en el capítulo 17 con la oración sacerdotal. La oración sacerdotal se resume en una sola cosa. Cristo ora por mí. Padre, no solo pido por estos, sino también por aquellos que han de venir después de mí. Está orando por mí, desde ya. Cristo dice, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Por tanto, el propósito final de todo esto, de la redención, es que seamos uno. Es la unidad con la divinidad. Viene la entrega, viene un juicio motrenco, que no fue juicio, y entonces se produce el apresamiento. Perdón, César, en términos jurídicos decimos que fue un juicio en el que se violó todo el debido proceso. Todo el debido proceso. Y viene entonces Judas para indicar dónde él estaba y lo entrega con un beso. En el Evangelio de Mateo podemos leer que Cristo no lo reprocha, al contrario, le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa misericordia a flor de piel, ese amarnos siempre, ese querer que nosotros nos demos cuenta quién es Él, presente desde allí. Entonces se da ese irrespeto donde aparece de nuevo algo interesante, porque ante Pilatos Jesús le dice, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la dan desde arriba. Jesús está admitiendo que esa es la voluntad del Padre. Jesús está asumiendo lo que yo estoy haciendo es lo que el Padre quiere que yo haga. Y me someto a eso. Entonces se da ese proceso donde lo despojan de la ropa. Porque Jesús, desde el capítulo 2, el evangelista San Juan nos muestra que Él es el esposo definitivo del nuevo pueblo de Dios. Es una especie de boda, porque Él en las bodas de Caná asume la responsabilidad del novio. El brindar vino era responsabilidad del novio, y eso lo hizo Cristo. Y así se van dando condiciones. Más tarde San Juan Bautista va a decir, no, yo no soy el Mesías, yo solo soy el amigo del novio, que en la cultura judía no es más que le decían el chovín. El chovín no es más que el padrino de la boda. Yo me alegro por el novio, que es el que tiene a la novia, pero yo no soy el novio. Una cosa interesante, hasta llegar entonces a la escena de donde lo coronan de espinas, asumiendo con la corona de espinas que cuando se iba a casar un israelita, por un día se convertía en rey y le ponían una corona de flores y le ponían una túnica de rey, de sacerdote. Cuando a Jesús, que tiene una túnica de sacerdote, le quitan la túnica, está entrando desnudo a las bodas, y con ese corona de espinas lo están coronando como el novio, hasta llegar a la cruz, donde en la cruz entonces Él asume la condición de novio total, diciéndole a la madre, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. No hay ningún otro momento más que en el nacimiento de algo, de una mujer que da a luz, la comadrona le lleva al niño, he aquí a tu hijo. Pues sí, ahí se está dando el nacimiento de la iglesia. Y a un hijo entonces, ahí está tu madre. Jesucristo entonces está en ese proceso para llegar a la palabra final. Todo está consumado. Consumado en el amor, consumado en la entrega, consumado en la cuarta copa cuando le dieron a beber vino, que era la celebración de la Pascua judía, que se celebraba con 3 copas, que Él había hecho con los judíos, con los discípulos, y no se había concluido la cuarta, hasta que bebe del vino que le dan, el vinagre que le dan con el hisopo, que es interesante, porque el hisopo está en el éxodo el día que se instituye, y Él está empapando con hisopo
lo que está bebiendo, que es la cuarta copa. Y por eso dice, la entrega total está consumada. Eso es el viernes. Y viene entonces el descenso en un sepulcro que es sepulcro virginal. Él viene del seno de la tierra. Pero ese seno de la tierra virginal que dice que no habían puesto a nadie allí, donde lo van a poner, lo que nos está diciendo es, Él también vuelve a la tierra para mostrarnos que Él es el nuevo Adán y nacer de ahí de nuevo. Eso es para pasar ahí el sábado, y dice la palabra de Dios que visita los infiernos para predicar el amor de Dios y su misericordia. Y viene entonces ese día de silencio, donde Él está como en ese periplo en Hades, que es el infierno, que no es el infierno como nosotros nos lo imaginamos. Sí. Y llega esa madrugada del domingo, donde sencillamente todas las evidencias es que no hay de otra. Jesucristo resucitó y viene entonces a visitar María Magdalena, que tenía un amor especial por Él. Trata de asirlo, trata de agarrarlo. Él le dice, no, todavía no. Debo ir a mi Padre. Dile a los discípulos que los veré. María se convierte entonces en la primera apóstol, la primera que va a evangelizar, la primera que va a mostrar que Jesucristo se entregó, murió y resucitó. Y ha resucitado. Ese, en resumen rápido, es la invitación que tenemos a vivir. Vivir este triduo pascual hasta el domingo con la alegría de saber que Dios mismo se hizo uno como nosotros para despojarse de su divinidad y enseñarnos a llegar a Él. La pregunta es, ¿qué es lo que me esclaviza? ¿Qué es lo que me impide ser auténtico? ¿Qué es lo que me impide brindar amor? ¿Qué es lo que me pide asumir el mandamiento que Él me da de que nos amemos los unos a los otros? Solos no podemos. Por eso Él, en el capítulo 14 de San Juan, dice una palabra que retumba hoy en nosotros. No los dejaré solos, les enviaré mi Espíritu Santo, otro defensor. La palabra clave es Aios Parakletos en griego. Aios lo que significa es de mi misma naturaleza, Parakletos defensor. Es decir, el Espíritu Santo está disponible para ti y para mí, porque es otro como Cristo, otro amoroso, otro misericordioso, otro que está en la presencia de Dios, llamándonos, pidiéndonos que sencillamente nos hagamos hijos verdaderos, que ya somos por el bautismo. Es una invitación preciosa que todos los días nos hace el Señor. Y en esta Semana Santa, eso es lo que vivimos. Vivimos la manifestación plena de ese amor que Jesucristo vino a enseñarnos, a mostrarnos y a regalarnos, para que vivamos todos con la certeza de que el reino de Dios ha llegado y ha tocado nuestras puertas. Y Él está ahí, esperando que le abramos las puertas para Él entrar, como dice el Apocalipsis, y cenar con nosotros. La decisión es tuya. Yo le doy gracias a Dios porque Él me permitió, por su Espíritu, decirle que sí. Pero cuidado, porque puedo fallarle. Por eso la oración, por eso la lectura de la palabra, por eso el rosario, por eso las oraciones a los santos, por eso todo eso, la Eucaristía, son instrumentos que Él pone a mi disposición para que en los momentos en que vaya a fallarle, cuente con su presencia y cuente de nuevo con su fuerza para seguir adelante. Bueno, César, en televisión el tiempo es un tirano, pero creo que hemos llenado muy satisfactoriamente nuestro cometido con la invitación
a nuestra audiencia de que vivamos este tiempo de Cuaresma y de que resucitemos nuevamente con Jesús el próximo domingo a una vida nueva. Amén. Gracias por todas estas orientaciones. Gracias por la invitación, estamos a su orden y sencillamente reiterarle a Cristo su agradecimiento por haberme llamado. Encantado.